damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos y bendiciones. Mi nombre es Samuel Flores y soy misionero de Palabra de Vida sirviendo desde México en el Ministerio Internacional. Es mi privilegio presentarte en Mateo 3:1-17 a Juan el Bautista y poder meditar en lo que el autor nos dice de su carácter personal y llamado. Oremos para conectar nuestras mentes con esta porción de las Escrituras y deleitarnos en su palabra para animarnos a meditar en lo que Dios quiere decirnos a través de la vida de Juan. El Evangelio de Mateo tiene como objetivo mostrarnos que Jesús era el Mesías del linaje de David y el cumplimiento de toda la historia bíblica. En los 3 primeros capítulos hay una gran introducción en cuanto a su linaje, el cumplimiento de las promesas por medio de su nacimiento y el comienzo de su ministerio. En esta introducción de Mateo encontramos a Juan el Bautista. ¿Pero quién era Juan el Bautista? En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 15 al 17, leemos que un ángel del Señor se presenta a Zacarías y le dice que Elizabeth dará a luz a Juan, y que éste será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. También Jesús afirma en Mateo 11:11 que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Pensemos en los grandes hombres del Antiguo Testamento que caminaron con Dios. Juan fue más grande. ¿En qué? En que tuvo el privilegio más grande, el de anunciar el inicio del ministerio del Mesías. Cuando dice que tendría el poder de Elías, hace una comparación con las características del profeta: fiel, poderoso, milagroso, valiente, que no daba concesiones al pecado y que proclamó la verdad divina sin temor delante de un monarca agresivo. Y así fue la vida de Juan. ¿Qué piensas? Es una gran introducción para un siervo de Dios. Bueno, comencemos a leer en Mateo y ver cómo lo anunciado por el ángel se cumpliría en la vida de Juan. Mateo 3:1-4. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. En estos pasajes podemos ver el carácter personal de Juan, comenzando con su ropa y comida. Vemos en esto a una persona que vive de una manera moderada y enfocada en la obra de Dios. Juan nos modela a un hombre caminando en la voluntad de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, con un carácter que muestra fidelidad, valentía y compromiso con el ministerio. En los versículos 5 y 6, el escritor nos dice a quiénes estaba alcanzando, y dice: y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Recuerdas lo que anunció el ángel? Dios lo usaría grandemente para alcanzar una generación, y su privilegio fue llevar un mensaje que tocaría a la sociedad, es decir, familias completas, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Su gran contribución fue traer a este grupo de personas a la conversión espiritual, para que estuviesen preparados para recibir al Mesías. En los versículos 7 al 10 vemos que iba delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Puedes ver las características de Elías acá? Míralo como un distintivo de un siervo fiel, que sin concesiones al pecado proclama la verdad con valentía y sin temor a lo que otros puedan decir. En estas cosas la guía del Espíritu ayudaba a Juan a discernir la sinceridad de la audiencia y le mostraba cómo confrontarlos en cuanto a sus frutos, exhortándoles a que no descansen en una herencia religiosa. Pero otro elemento de la grandeza de un hombre es la humildad, y lo vemos como otro rasgo del carácter de Juan. En los versos 13 y 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Juan 3:30, la Biblia nos da una imagen clara de lo que estaba pasando en el corazón de Juan. Él ve su gozo cumplido en la venida de Jesús y entiende su lugar dentro del ministerio cuando le dice a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Jesús modeló la humildad en su dependencia del Padre, no buscaba realmente su voluntad. En Juan, su humildad lo llevó a reconocer que había cumplido con su ministerio. Esto le dio gozo y comunicó a sus discípulos que era necesario que todos se enfocaran en Jesús y le siguieran a Él. Querido oyente, reflexionemos en cómo podemos aplicar esto a nuestra vida el día de hoy. Piensa que en esta historia puedes estar dentro de la audiencia como una persona alejada de Dios o una persona que descansa en su propia moral o una religión. En cualquiera de estos casos necesitas reconciliarte con Dios por medio de la muerte sustitutoria de Cristo. Confiesa tus pecados y arrepiéntete. La incredulidad no es un asunto de la mente, sino de la voluntad. Pero para los que estamos del lado de la cruz, podemos vivir como Juan, al más alto nivel de compromiso espiritual en elegir una vida consagrada que busca tener el carácter de Cristo y ser guiados por el Espíritu Santo, con el privilegio de anunciar las buenas nuevas y llamar a los hombres a que se reconcilien con Dios. Esta es una victoria que hay que ganar con una nueva vida evidente para todos. También hay una lección que aprender. El llamado conlleva una disciplina. Para Juan fue la vida modesta y enfocada en la misión que le fue encomendada para ser ejecutada con fidelidad y valentía. No es atractiva al mundo, pero genera el concepto de esa grandeza delante de Dios y da gozo al siervo con un impacto que puede llevar a una generación a Cristo. Pero también hay una promesa que reclamar. El creyente ha recibido el Espíritu para conocer las cosas profundas de Dios. En esto hay un potencial grande porque Él vive en nosotros y nos revela todas las cosas. El ideal es ser un creyente espiritual que discierne todas las cosas y no hay ninguna limitación en los que concierne a las cosas de Dios, ya que tienen la mente de Dios. Esta porción muestra el llamado de Dios en Juan, la necesidad de arrepentimiento del hombre que no conoce a Dios, el carácter de un siervo fiel a su misión y la ayuda del Espíritu Santo en el diario caminar. Preguntémonos hoy, ¿soy amigo o enemigo de Dios? ¿Entiendo el llamado de Dios y conforme a ello estoy actuando y dando testimonio? Querido oyente, que Dios te bendiga y sea real en cada área de tu vida. No te pierdas el día de mañana la continuación de esta reflexión en el libro de Mateo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.